¿Qué tal, amigos? Esto es Narcos Sombras. Vamos con la historia. Fe, si no tiene obras, está muerta. Hola, soy Diego, y esta es mi confesión, un relato que me quema el alma desde las entrañas. Fui un engranaje en la maquinaria mortal de una mafia en Ciudad Juárez, donde la sangre era moneda corriente y el poder se compraba con vidas rotas. Maté, engañé y me perdí en un abismo oscuro, pero un día mi corazón se fracturó en 1000 pedazos. Escapé de ese infierno, buscando una redención que parecía imposible, con las sombras del pasado acechándome en cada rincón. Desde un lugar donde intento reconstruir mi existencia, les abro mi verdad, cómo caí en la violencia, cómo luché por salir y cómo cargo aún con el peso de mis pecados. Esto no es solo mi historia, es un grito desesperado para quienes creen que no hay salida del infierno que ellos mismos construyeron. Escuchen, porque cada palabra lleva el dolor de mi alma y la esperanza de un hombre que quiere ser mejor. Nací en un rincón olvidado de Ciudad Juárez, un lugar donde el desierto devoraba sueños y las casas de adobe se desmoronaban con cada lluvia escasa que caía como burla del cielo. Mi madre limpiaba casas de ricos al otro lado de la frontera, cruzando cada mañana con el miedo de no volver, mientras mi padre, un borracho de ojos vacíos, golpeaba puertas y esperanzas hasta que lo mataron en una riña callejera cuando yo tenía apenas 8 años. Crecí corriendo por calles polvorientas, jugando con llantas viejas y esquivando pandilleros que ofrecían cigarros y billetes a cambio de favores que olían a peligro. Juárez era un infierno que apestaba a gasolina quemada, sangre seca y miedo constante, con los carteles reinando como dioses crueles sobre cada esquina, sus camionetas negras rugiendo como bestias en la noche. Desde los 10 años, robaba frutas en el mercado para llenar el estómago, mis manos pequeñas temblando mientras escondía mangos bajo una camiseta rota que apenas me cubría. La escuela era un lujo inalcanzable, los maestros, agotados, apenas aparecían, y yo prefería ganar monedas limpiando parabrisas en semáforos polvorientos, esquivando miradas de conductores impacientes. Mi madre lloraba en las noches, rezando frente a una vela que titilaba en nuestra casita sin ventanas, el aire cargado de humedad y desesperación. Yo juraba en silencio sacarla de esa miseria, aunque no tenía idea de cómo lograrlo. Los narcos eran ídolos intocables, llegaban en camionetas brillantes, con botas de piel de serpiente y cadenas de oro que destellaban bajo el sol ardiente, repartiendo billetes a niños que se convertían en sus espías sin saberlo. Yo los miraba desde lejos, envidiando su poder, sin entender que cada peso venía con una deuda de sangre. A los 12, mi primo Raúl, un tipo flaco con tatuajes que contaban historias de traiciones, me llevó a una esquina donde hombres tatuados fumaban mota y contaban billetes arrugados como si fueran trofeos. Me ofreció un trabajo fácil, llevar paquetes pequeños a casas marcadas con cruces rojas, sin hacer preguntas. Gané mis primeros 100 pesos en un día, más de lo que mi madre juntaba en una semana de fregaderas. Compré tortillas, frijoles, una radio vieja que chirriaba canciones rancheras, y hasta un par de zapatos para mi hermano menor, pero los ojos tristes de mi madre me decían que sabía de dónde venía ese dinero. La culpa me apretaba el pecho como una soga, pero el hambre era un lobo que rugía más fuerte. Pronto, los paquetes se volvieron más pesados, las entregas más peligrosas, y empecé a llevar un cuchillo en el cinturón, aprendiendo a mirar a los lados como un animal acorralado. La violencia era el idioma de Juárez, hablado por todos, desde los niños que jugábamos con pistolas de palo hasta las madres que enterraban hijos en cementerios improvisados. A los 14, vi mi primer muerto, un chico de mi edad, baleado por no pagar una deuda, su sangre formando charcos oscuros en el pavimento caliente que olía a muerte. Me quedé paralizado, el corazón latiendo como tambor, mientras mujeres gritaban y sirenas lejanas prometían una justicia que nunca llegaba. Raúl me dio una palmada dura, diciendo que me endureciera, que los débiles eran comida de los fuertes, y yo asentí, tragándome las lágrimas que quemaban como ácido. Empecé a entrenar con pandilleros. Aprendí a pelear con puños, a correr por callejones oscuros, a callar cuando la policía rondaba con linternas que no iluminaban la verdad. A los 15, me uní oficialmente a una célula del cártel, jurando lealtad a un jefe al que nunca vi la cara, un fantasma que daba órdenes desde mansiones que yo solo imaginaba. Me dieron una pistola vieja,
pesada como una sentencia de muerte, y me enseñaron a disparar en un terreno baldío donde los coyotes aullaban al anochecer, sus ojos brillando como demonios. Mi primera tarea fue amenazar a un tendero que no pagaba extorsión, un hombre gordo con bigote que temblaba mientras le apuntaba al pecho, mi voz quebrándose pero mis manos firmes. Esa noche no dormí, viendo su cara de terror en cada sombra del cuarto, pero los billetes que gané compraron medicinas para mi madre, que tosía sangre por una enfermedad que los doctores no podían curar. La culpa y el orgullo se enredaban en mi pecho, formando un nudo que apretaba con cada nuevo trabajo. El barrio era un tablero de ajedrez mortal, pandillas rivales pintaban muros con sus colores, y cada noche traía tiroteos que hacían temblar nuestras paredes de adobe. Perdí amigos, primos, vecinos, sus nombres se borraban en cruces de madera clavadas en lotes vacíos. Yo subía en la jerarquía del cártel, ganando confianza por mi silencio y mi puntería precisa. Me llamaban el Flaco por mi cuerpo huesudo, pero mi reputación crecía como una sombra larga en el desierto. A los 16, manejaba entregas grandes, cruzando drogas por túneles bajo la frontera, el olor a tierra húmeda y miedo pegándose a mi piel. Pensaba en mi madre, en sacarla de Juárez, en darle una casa con ventanas y un jardín donde no crecieran solo cactus. Pero el cártel era una telaraña pegajosa, una vez dentro, salir era traición, y la traición se pagaba con sangre lenta y dolorosa. Mis días se dividían entre el miedo y la rutina. Por las mañanas, ayudaba a mi madre a cargar cubetas de agua del pozo, fingiendo que todo estaba bien, pero por las noches me perdía en reuniones donde el tequila y la cocaína fluían como ríos. Aprendí a leer las miradas de los traidores, a oler el peligro en el aire viciado de los bares clandestinos. Una vez, un amigo cercano fue ejecutado frente a mí por robar 1 kilo, su sangre salpicó mis botas, y yo limpié el charco como si fuera un trabajo más, mi corazón endureciéndose como cemento. Pero en las noches, solo en mi cuarto, la culpa regresaba, susurrando nombres de los que ya no estaban. Soñaba con escapar, con llevar a mi madre a un lugar donde las balas no cantaran, pero cada paso hacia la libertad era un paso hacia una tumba abierta. Así pasé mi adolescencia, atrapado en un ciclo de sangre, dinero y promesas rotas, sin saber que lo peor aún estaba por venir. A los 17, mi vida dio un giro irreversible que marcó mi alma con fuego. El jefe me llamó a una reunión en un taller mecánico abandonado, con olor a aceite rancio y muerte fresca. Las paredes estaban llenas de grafitis borrosos, y el suelo crujía con vidrios rotos bajo mis botas gastadas. Me dieron una orden directa: eliminar a un traidor, un conductor de camión que había hablado con los federales por desesperación. Era mi prueba final para convertirme en sicario, un título que sonaba a gloria en la calle, pero a condena en mi corazón. No había opción de negarme, decir no era firmar mi propia sentencia de muerte. Seguí al hombre por días, estudiando sus movimientos como un cazador. Era un tipo común, con una esposa que le besaba la frente cada mañana y 2 niños que jugaban con una pelota desinflada en su patio. Aprendí sus rutas, su risa, la forma en que compraba tacos en la misma esquina cada viernes. Cada detalle me humanizaba, y eso me destrozaba. La noche del trabajo, llovía fuerte, el agua corriendo por las calles de Juárez como un río de lágrimas negras. Lo encontré solo en un callejón, fumando bajo un toldo roto, su silueta borrosa bajo la luz tenue de un farol. Mi pistola pesaba como nunca, mis manos sudando bajo guantes baratos que olían a plástico quemado. Cuando me vio, sus ojos se abrieron con una súplica silenciosa, pero disparé 3 veces, el sonido ahogado por el trueno que retumbaba en el cielo. Cayó sin un grito, su cuerpo desplomándose como un saco de arena, y yo corrí, vomitando bilis en un basurero cercano, el olor a pólvora pegado a mi piel como una maldición. El cártel me celebró como un héroe, me dieron una moto nueva, brillante bajo el sol, y billetes que quemaban en mis bolsillos como carbones encendidos. Pero el peso de esa muerte me seguía como una sombra pegajosa. Empecé a beber tequila hasta caer rendido, a fumar mota para nublar los recuerdos, pero los rostros de mis víctimas se multiplicaban en pesadillas que me despertaban sudando. Seguían llegando órdenes, otro traidor, un rival que hablaba demasiado, un testigo que había visto lo que no debía. Cada trabajo era más fácil en la mecánica, como si mi cuerpo se moviera solo, pero más pesado en el alma, como si cada bala disparada se clavara en mi propio pecho. Me volví experto en desaparecer cuerpos, en limpiar sangre con cloro, en mentir con una cara fría que no reconocía en el espejo. Mi madre sospechaba, aunque nunca preguntaba directamente. Sus ojos, hundidos por la enfermedad y la tristeza, me miraban con una mezcla de amor y miedo, y su silencio era peor que cualquier regaño. Le compré una estufa nueva, ropa para mis hermanos, pero el dinero no borraba la sangre que manchaba mis manos. Intenté justificarme, diciendo que lo hacía por ella,
por sacarla de la miseria, pero en el fondo sabía que me había convertido en el monstruo que temía de niño, el mismo que acechaba las calles donde jugaba. Las noches se volvieron un ritual de insomnio. Me sentaba en el tejado de nuestra casa, mirando las estrellas que apenas se veían por el humo de la ciudad, preguntándome si alguna vez podría escapar de mí mismo. El cártel era un mundo de excesos y traiciones. Vi amigos caer por rumores falsos, sus cuerpos arrojados al desierto para que los coyotes hicieran el resto. Me volví paranoico, revisando mi espalda en cada esquina, escondiendo dinero en latas enterradas bajo el piso de mi cuarto, temiendo que un día mi nombre apareciera en la lista equivocada. Una noche, maté a un chico joven, apenas un adolescente, por robar un cargamento pequeño. Su madre llegó al lugar, gritando su nombre con un dolor que cortaba el aire, y yo me escondí en las sombras, oyendo su llanto como puñaladas en mi alma. Algo se rompió en mí esa noche, una grieta que dejaba entrar preguntas peligrosas. ¿Valía la pena el dinero? ¿Podía salir de esto? ¿Merecía redención un hombre como yo? Empecé a planear mi escape, aunque sabía que era un suicidio. Contacté a un amigo de la infancia, Miguel, que se había mudado a Chihuahua y vivía una vida sencilla como mecánico. Le pedí ayuda en mensajes codificados, enviados desde teléfonos desechables que compraba en el mercado negro. Cada llamada era un juego con la muerte, cada paso un riesgo calculado. La culpa crecía como un tumor, pero con ella venía una chispa de esperanza, una idea loca de que podía dejar la sangre atrás. Organicé un plan frágil: ahorrar lo suficiente, mover a mi madre a un lugar seguro, desaparecer en un pueblo donde el cártel no tuviera ojos. Pero Juárez no soltaba fácil, y cada día traía nuevas pruebas Sabers, System Prompt, pruebas de mi lealtad, nuevas sombras en mi camino. A los 19, mi mundo se derrumbó como un castillo de arena bajo una ola. Un soplo llegó al jefe, alguien había hablado de un cargamento perdido, y mi nombre salió en rumores venenosos. No era cierto, pero en el cártel la verdad era irrelevante, la sangre era la única moneda que importaba. Me citaron a una reunión en un rancho lejos de Juárez, un lugar rodeado de cactus afilados y un silencio que olía a muerte. Sabía que iba a morir, pero fui, armado solo con mi pistola y un plan desesperado que apenas se sostenía. En el rancho, me rodearon hombres con rifles, el jefe fumando un puro mientras me acusaba de traidor con una sonrisa fría. Negué todo, mi voz firme pero mi corazón latiendo como tambor en una marcha fúnebre. El destino intervino con un milagro, un tiroteo estalló, una emboscada de un cártel rival que llenó el aire de balas y caos. Aproveché la confusión para correr, saltando alambradas con púas que rasgaban mi ropa y mi piel, escondiéndome en un arroyo seco donde el agua había muerto hace años. Corrí toda la noche, el desierto cortándome los pies, las estrellas como testigos mudos de mi huida. Llegué a una gasolinera al amanecer, robé un camión viejo con el motor tosiendo, y conduje sin parar hacia Chihuahua, donde mi amigo Miguel me escondió en un taller de autos que olía a grasa y libertad temporal. Pero el cártel no olvidaba, mi madre recibió amenazas, notas clavadas en la puerta con cuchillos oxidados, y tuve que moverla a un pueblo remoto, dejando atrás la casa que había comprado con sangre. Vivir escondido era un infierno diferente. Cambié mi nombre a Juan, dejé crecer mi barba, trabajé cargando cajas en mercados nocturnos donde la luz era escasa y los rostros desconfiados. Cada ruido me hacía saltar, cada desconocido era un sicario en potencia. La paranoia era mi sombra, siguiéndome en cada calle polvorienta, en cada sueño roto por pesadillas de sangre. Encontré refugio en una iglesia pequeña, no por fe, sino por el silencio que ofrecía entre sus paredes agrietadas. Un sacerdote viejo, con manos temblorosas y ojos sabios, me escuchó sin juzgar, hablando de perdón como si fuera un regalo que no merecía. No creía en Dios, pero sus palabras caían como agua en un desierto seco, dándome una chispa de esperanza que no entendía. El cártel seguía buscando, sus tentáculos largos como las carreteras del norte. Una noche, un auto sospechoso rondó mi escondite, sus faros cortando la oscuridad como cuchillos. Tuve que huir de nuevo, esta vez a Durango, donde trabajé en una mina, el polvo negro cubriendo mi piel y mi pasado. Los recuerdos no se borraban, veía a mis víctimas en cada sombra, sus voces susurrando en el viento que traía arena a mi boca. Escribí cartas que nunca envié, pidiendo perdón a familias que no conocía, mi letra temblando en hojas arrancadas de cuadernos viejos. La redención parecía un sueño imposible, pero cada día sin sangre era una pequeña victoria, un paso hacia una luz que apenas veía. En Durango, viví en un cuarto alquilado con paredes de cartón, comiendo tortillas frías y trabajando hasta que mis manos sangraban. Conocí a un minero veterano, don Carlos, que me enseñó a reparar máquinas, sus historias de juventud llenas de errores que resonaban con los míos. Me dio un consejo simple:
sigue respirando, muchacho, y el tiempo cura lo que pueda. No le creía del todo, pero sus palabras me daban fuerza para levantarme cada mañana. Empecé a ahorrar, escondiendo billetes en una lata de café, soñando con un lugar donde el cártel no existiera. Pero la culpa era un peso constante, y las noches frías de Durango me recordaban que la mafia no era solo un enemigo externo, sino una parte de mí que no podía arrancar. A los 21, entendí que correr no era suficiente, el cártel era una hidra con cabezas infinitas. Decidí entregarme, no a ellos, sino a la justicia, buscando un trato que limpiara mi nombre aunque fuera a medias. Contacté a un abogado arriesgado en la Ciudad de México, viajando en buses nocturnos con el corazón en la garganta, escondido bajo una gorra que cubría mis ojos llenos de miedo. Le conté todo, nombres, lugares, crímenes, cada palabra un clavo en mi ataúd, pero también un paso hacia la luz. El abogado, un hombre con gafas rotas y nervios de acero, negoció con fiscales en oficinas frías, ofreciendo mi testimonio a cambio de protección y una nueva identidad. El proceso fue un calvario, meses encerrado en una casa segura, rodeado de agentes que me miraban como a un perro sarnoso. Conté mi historia en salas de concreto, frente a hombres con trajes caros que tomaban notas sin mirarme a los ojos. Entregué mapas de túneles, nombres de contactos, detalles de operaciones que podían derrumbar redes enteras. Cada palabra era una traición al cártel, pero también a mí mismo, al hombre que había sido. A cambio, me dieron un boleto a un pueblo en el sur, un lugar verde con olor a lluvia y tierra fértil, y un nombre nuevo que sonaba extraño en mi lengua, Alejandro. Mi madre se quedó en Chihuahua, protegida por un programa de testigos, su última carta llena de palabras de amor que no sentía merecer. En mi nuevo hogar, trabajé como jardinero, cortando césped bajo un sol suave que contrastaba con el ardor de Juárez. La paz era extraña, como un traje que no me quedaba bien, pero aprendí a disfrutarla. Fui a terapia con una mujer paciente, sus preguntas desentrañando mis pesadillas como hilos de una tela rota. Aprendí a cocinar sopa de tortilla, a leer novelas viejas de una biblioteca polvorienta, a sonreír sin fingir por primera vez en años. Conocí a Clara, una maestra con cabello rizado y una risa que calentaba el aire. No le conté mi pasado, por miedo a perderla, pero su amor me dio un motivo para seguir. Tuvimos un hijo, Mateo, con ojos curiosos que me miraban como si fuera un héroe, no un asesino. La redención no borra el pasado, sin embargo. Despierto sudando, oyendo disparos que no existen, los rostros de mis víctimas grabados en mi mente como tatuajes. Llevo un diario, escribiendo cartas a los que maté, pidiendo un perdón que nunca escucharán. Ayudo en un centro comunitario, enseñando a jóvenes a evitar el camino que tomé, cada historia un eco de mi culpa. Clara a veces me encuentra mirando al vacío, y aunque no pregunta, sus abrazos me sostienen. El cártel sigue siendo una sombra lejana, sus líderes cayendo en redadas que veo en periódicos amarillentos, pero sé que nunca estaré completamente libre. Mi vida ahora es un equilibrio frágil entre el hombre que fui y el que quiero ser, cada día una lucha por no caer de nuevo. A los 27, vivo en un pueblo donde el tiempo parece detenerse, un lugar de campos verdes y mañanas frescas que contrastan con el polvo de Juárez. Mi hijo Mateo corre por los campos, persiguiendo gallinas con una risa que ilumina mi mundo roto. Clara y yo construimos una casa pequeña, con un patio donde un perro viejo ladra a las nubes. Trabajo en una cooperativa agrícola, sembrando maíz bajo cielos abiertos, mis manos curtidas por la tierra en lugar de la sangre. La felicidad es real, pero frágil, como un vaso de cristal en una mesa inestable. Cada noche, rezo sin fe, agradeciendo estar vivo, pero pidiendo fuerza para no romperme bajo el peso de mis recuerdos. El cártel cayó en pedazos, sus líderes en prisiones de máxima seguridad o muertos en tiroteos, según los titulares que leo en secreto en la biblioteca del pueblo. Pero la mafia nunca muere del todo, solo cambia de piel, como una serpiente que nunca deja de acechar. No miro atrás, pero nunca bajo la guardia. Ayudo a otros en el pueblo, doy comida a los necesitados, enseño a chicos con sueños rotos a soldar o plantar, intentando reparar el daño que causé con acciones pequeñas que nunca serán suficientes. Mi madre me escribe cartas desde su escondite, diciendo que está orgullosa, pero sus palabras me duelen porque no siento que las merezca. Esta confesión es mi catarsis, mi forma de soltar la sangre que mancha mi alma, aunque nunca estará limpia del todo. La cuento para que otros sepan que hay salida, aunque el camino sea un infierno de espinas y recuerdos. Sobreviví a la mafia, pero la verdadera lucha es vivir con lo que hice, con las voces que susurran en las noches de tormenta. Cada día es una batalla, por Mateo, que merece un padre mejor, por Clara, que me ama sin saber todo, por el hombre que quiero ser, aunque nunca lo alcance del todo. Si escuchas esto,
No me juzgues solo por mis pecados, mira la chispa que me sacó del abismo, la que me mantiene luchando. La redención no es un cuento de hadas, es un trabajo eterno, y lo peleo con cada aliento, por un futuro que no merezco, pero que me niego a soltar.